12.960 chips de PlayStation 3, apilados en un laboratorio de Nuevo México, construyeron la máquina más rápida del planeta. 5 años después, los desguazaron. Ese chip tenía 4 hermanos que también iban a ser el futuro. Hoy no queda ninguno vivo. Y el más doloroso de los 5 estaba dentro de tu Mac. Este video abre 5 procesadores que se anunciaron como el futuro de la computación y hoy no existen. Ninguno murió por ser malo. Todos funcionaban. A todos los desconectaron sus propios dueños o el mercado los dejó atrás sin avisar a nadie. Los ordeno de menos a más grave y el quinto es el que más duele. No lo tuviste enchufado al televisor, lo tuviste delante de la cara todos los días para trabajar. Empecemos por el primero, el más humilde de los 5. En los años 90, la informática de consumo no era un monocultivo. Había al menos 5 arquitecturas vivas dentro de aparatos que la gente tenía en el escritorio de su casa. Y una de ellas era la que ponía el precio. Si tu primera computadora costó menos de $1.000, es muy probable que no llevara un Intel dentro. Llevaba un Cyrix. Fabricaba procesadores compatibles con x86, más baratos, y en 1996 llegó a tener el chip más rápido del mercado en varias pruebas de la época. Esa fue la empresa que metió el PC en salas de estar donde antes no cabía por presupuesto. Millones de personas empezaron a computar gracias a ese silicio barato, y muy pocas supieron nunca cómo se llamaba. Ninguna falla técnica acabó con Cyrix. Lo compró National Semiconductor, que en mayo de 1999 anunció su salida del negocio de microprocesadores. La marca pasó de mano en mano hasta terminar en VIA. Y así quedó el primer caso. En el segundo trimestre de 2004, Intel controlaba el 82% del mercado x86. AMD se quedaba con el 15,5%. Todo lo que quedaba fuera de esos dos nombres, es decir, VIA, que se había quedado con la herencia de Cyrix, más Transmeta, sumaba junto el 1,8%. 1,8% entre las dos. No hubo escándalo, ni titulares, ni una rueda de prensa anunciando el final. Simplemente dejaron de aparecer en las tiendas y nadie preguntó por ellos. Diagnóstico rápido del primero: cadáver y sin autopsia. El segundo caso es distinto. Ese sí tenía nombres famosos poniendo dinero y una tecnología que obligó a Intel a cambiar de estrategia. El segundo se llamaba Transmeta y su chip, Crusoe. La idea era elegante. En vez de ejecutar x86 en el silicio, lo traducía por software, con una capa llamada Code Morphing. El resultado era un portátil que consumía mucho menos y apenas se calentaba. En el año 2000 eso sonaba a ciencia ficción. Y no solo se lo creyó la prensa especializada. Puso dinero Paul Allen, cofundador de Microsoft, a título personal. También el inversor George Soros, y Sony, y Gateway. Compaq invirtió unos $5 millones. En esa empresa trabajaba además Linus Torvalds, el creador de Linux. Cuando alguien te diga que la gente que sabe no cae en el bombo tecnológico, recuerda esta lista de nombres. Todos apostaron por el mismo chip, y ninguno pudo sostenerlo cuando el mercado empezó a pasar factura. Primero en la bolsa, y después de la mano del gigante. Transmeta salió a bolsa en noviembre de 2000 a $21 por acción. Cerró el primer día en 46, con una valoración implícita cercana a los $2.700 millones. Y entonces empezaron los golpes. El gran acuerdo de portátiles con Compaq se cayó en el último momento. Intel respondió por donde dolía, con la plataforma Centrino, y el argumento del bajo consumo dejó de ser exclusivo de nadie. 8 años después, la compañía entera se vendió por $255 millones. Es importante decirlo bien, Transmeta no quebró, la desmontaron y la vendieron por piezas. Y lo que sobrevivió fueron sus patentes, no sus chips. Diagnóstico del segundo: cadáver. El tercero no lo tuviste nunca en casa, pero estuvo dentro de los sistemas que movían tu dinero. Y su factura la terminó pagando alguien que no te imaginas. El tercero es Itanium, y su ambición era la mayor de los 5. Intel y HP
No querían mejorar el x86, querían sustituirlo entero. Diseñaron una arquitectura nueva desde cero para los servidores de 64 bits, los que mueven bancos, aerolíneas y hospitales. Si en 2001 sacabas dinero de un cajero automático, había una posibilidad real de que un Itanium estuviera en algún punto de esa cadena. La promesa era que el x86 tenía los años contados y que toda la industria migraría hacia arriba. Y la industria se lo tomó completamente en serio. Microsoft, Dell, IBM y varias distribuciones de Linux prepararon versiones para ese chip. En 1999 nadie apostaba en contra de Intel. Lo que ocurrió después no fue un fallo de ingeniería, fue de mercado y llegó desde el lado más inesperado. Esta es la cifra del tercer caso. En el año 2000, justo antes del lanzamiento, la consultora IDC pronosticó que las ventas de servidores Itanium alcanzarían los $28 mil millones en 2004. La cifra real de ese año fue de 1.400 millones. Un 95% por debajo de lo prometido. La razón tiene nombre propio: AMD. Mientras Intel le pedía a la industria reescribir su software para una arquitectura completamente nueva, AMD extendió el x86 a 64 bits sin romper nada de lo anterior. Los clientes hicieron la cuenta y eligieron no migrar. Intel terminó adoptando esa misma extensión y llamándola por otro nombre. El futuro de 64 bits que Intel había diseñado se lo comió el x86 que Intel misma quería enterrar. Con esas ventas, el chip tendría que haberse apagado ahí. El giro de esta historia está en quién pagó para que no lo hiciera. Documentos desprecintados en el litigio entre HP y Oracle lo dejaron por escrito. HP le pagó a Intel $440 millones para que siguiera desarrollando el chip entre 2009 y 2014. Después firmó otros 690 millones para prolongarlo hasta 2017. Léelo otra vez. El cliente pagándole al fabricante para que no apague el producto que ese cliente vendía. Más de $1.000 millones en soporte vital. No en innovación. Fue perfectamente legal. Estaba en contratos firmados. Y nadie devolvió nada. Los clientes que habían comprado servidores Itanium confiando en su futuro no supieron de esos pagos hasta que un tribunal de California hizo públicos los documentos. El final tuvo 3 fechas distintas, y confundirlas es el error más común al contar esta historia. En enero de 2019, Intel anunció el fin de la línea. Aceptó pedidos hasta enero de 2020. Y el último Itanium físico salió de fábrica el 29 de julio de 2021. 20 años de una arquitectura que nació para reemplazar al x86 y terminó sobreviviendo porque un cliente pagaba la factura del quirófano. Diagnóstico del tercero: cadáver, con fecha de defunción registrada. El cuarto caso cambia el tono por completo. Porque el cuarto no se pagó entre empresas en un despacho cerrado. Lo compraste tú 87 millones de veces y lo tuviste enchufado al televisor de tu casa durante años. El cuarto es el Cell Broadband Engine. Si jugaste a Uncharted, a The Last of Us o a Gran Turismo en una PlayStation 3, lo tuviste funcionando en tu salón sin saber cómo se llamaba. Lo construyó una alianza de 3 gigantes: Sony, Toshiba e IBM, constituida en 2001. Costó unos $400 millones y 5 años de trabajo. Y no estaba pensado solo para una consola. La promesa era que el Cell estaría en todo: televisores, servidores, equipos médicos, supercomputadoras, un mismo corazón para toda la electrónica de la década. La consola que lo llevaba vendió 87 millones de unidades, ligeramente por encima de la Xbox 360. Que quede claro antes de seguir: este chip no fracasó por vender poco, vendió muchísimo y funcionó todos esos años. Vuelve ahora al laboratorio del principio. Ese lugar de Nuevo México es Los Álamos, y la máquina se llamaba Roadrunner. 12.960 procesadores de la familia del Cell, en su versión para centro de datos. En junio de 2008 fue la primera máquina de la historia en superar el petaflop, 1.000 billones de operaciones por segundo. El chip de tu consola encabezó la lista de los superordenadores del planeta.
El 31 de marzo de 2013 lo desmantelaron por consumir demasiado para lo que rendía. Sony, mientras tanto, decidió que programar el Cell era demasiado caro para los estudios y en la PlayStation 4 volvió al x86 estándar de AMD. Diagnóstico del cuarto, cadáver, con un récord mundial todavía dentro del expediente. Y queda el quinto, el más difícil de esquivar de los 5, porque estaba en tu ordenador, en tu otra consola y también dentro de este mismo Cell. Se llama PowerPC y es el que te toca de cerca. Si tuviste un iMac de colores o un iBook blanco, llevabas PowerPC dentro. Si tuviste una Xbox 360, llevabas un PowerPC de 3 núcleos llamado Xenon, en unos 84 millones de consolas. Y el núcleo principal del Cell de la PlayStation 3, el que repartía el trabajo, también era PowerPC. Por eso el cuarto caso y el quinto comparten sangre. Súmalo todo. Más de 170 millones de máquinas domésticas de esa generación llevaban silicio de esta familia. Nació en 1991 de una alianza entre Apple, IBM y Motorola. Durante 12 años fue el procesador de todos los Mac. Fuera del PC, era literalmente la arquitectura más extendida en los salones del mundo. Hoy no queda ni una sola de esas máquinas a la venta en ningún sitio. El motivo de la ruptura no fue la potencia bruta. El Power Mac G5 competía de tú a tú en el escritorio. El problema era otro, y cabe en una sola frase. El PowerBook G5 no existió jamás. Nunca lograron meter ese chip en un portátil sin que se cocinara por dentro. Apple midió lo único que importaba para su futuro, el rendimiento por vatio, y la cuenta no daba. El 6 de junio de 2005, en su conferencia de desarrolladores, Apple anunciara el cambio a Intel. La sala aplaudió. En ese instante, IBM y Motorola perdieron al cliente que le daba sentido a la alianza. Y millones de personas descubrieron que el ordenador recién comprado pertenecía a una arquitectura ya condenada. Y esta es la cifra del quinto caso, la más fría del vídeo. Apple anunció el abandono el 6 de junio de 2005. El último Mac con PowerPC, el Power Mac G5, se descatalogó el 7 de agosto de 2006. 14 meses. 12 años de arquitectura desconectados en poco más de un año, con un calendario público y ejecutado sin un solo retraso. No hubo una empresa arruinada, ni un juicio, ni una crisis financiera. Hubo una decisión de producto, comunicada desde un escenario y aplaudida por toda la industria. Esa es la diferencia con los otros 4. Aquí nadie perdió dinero y nadie fue a los tribunales. La ejecución fue limpia, a plena luz y aplaudida. Y aún así, había alguien pagándola, aunque tardara 5 años más en enterarse. El último interruptor se baja el 20 de julio de 2011. Ese día, con la versión Lion de su sistema operativo, Apple eliminó Rosetta, la capa que permitía ejecutar programas PowerC en los Mac con Intel. 5 años después de la migración, el software que habías comprado para aquel ordenador dejó literalmente de arrancar. No se rompió tu máquina, se retiró el traductor. Diagnóstico del quinto, cadáver. Y con el traductor retirado encima de la mesa. Eso es lo que une a los 5 casos de este video. Ninguno murió por ser malo, y a todos los apagaron sus propios padres con una fecha escrita en un comunicado. La línea plana no es la del chip, es la de la idea de que un procesador que compraste te pertenece. Lo que compras es un permiso, y ese permiso caduca cuando otro lo decide. Monitor de signos vitales, 5 veredictos, 1 por caso. Cyrix y VIA, cadáver, dentro de ese 1,8% que nadie miró y sin un solo titular. Transmeta, cadáver, vendida por piezas. Itanium, cadáver, con más de $1.000 millones en soporte vital pagados por su propio cliente. Cell, cadáver, con un récord mundial en el expediente. PowerPC, cadáver, desconectado en 14 meses. Ninguno está en cuidados intensivos, ninguno está vivo. 5 arquitecturas que iban a ser el futuro, más de 170 millones de máquinas domésticas y 0 supervivientes. ¿Vivo o muerto? Muerto, los 5.
Y los 5 funcionaban perfectamente el día que alguien apretó el interruptor. Lo que te llevas a casa, el hardware no muere. Lo desconectan. Si esto te sorprendió, busca nuestro video sobre Skype y las apps que apagaron funcionando. Y si te gustan los datos, busca dinero en cifras. Suscríbete y pide la siguiente.